periodista de investigación a la que admiramos y respetamos. Querida Anabel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Vicente, buenos días y buenos días al auditorio. ¿Cómo recibes estas noticias de la audiencia tan accidentada con un Genaro García Luna declarándose no culpable? Creo que hay más carnita de la que pudimos pronosticar o adelantar hace unos días, querida Anabel. Bueno, antes que nada quisiera comentar al auditorio que yo me conecté a la audiencia y debo decir que me conecté tarde, por fortuna, porque entonces no me tocó todo ese desastre de los comentarios en español interrumpiendo la audiencia. Entonces realmente yo cuando me conecté estaba ya el juez leyendo los cargos a Genaro García Luna, incluyendo toda esta acusación de tráfico de drogas y de vínculos con el cártel de Sinaloa, desde el 2001, cuando él era titular de la AFI, hasta 2019, cuando fue detenido. Y bueno, me tocó también escuchar cómo a través de su abogado se declaró no culpable. Anabel, esta declaración de no culpable, yo la leo como un pónganse a temblar muchos porque se podría venir el juicio. No nos daría la idea de que hay negociaciones para ser testigo protegido, testigo especial de las autoridades. ¿O qué es lo que sabes tú? ¿Cómo lees tú esta declaración de no culpable en esta audiencia de Genaro García Luna? Disculpa, Vicente, escucho por ahí en alguna parte algunos ruidos que vienen, no sé si de ti o del puente para conectarnos, pero se escuchan voces, ruido, y no te alcanzo. Te ofrezco una disculpa, mi querida Anabel, a ver si me escuchas mejor ahí. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, pienso que sí te escucho mejor. Bueno, te preguntaba, Anabel, ¿qué lectura le das a esta declaración de no culpable de Genaro García Luna para poner a temblar a algunos porque se vendría el juicio, porque continúa este proceso, porque no pareciera que hay una negociación en puerta o que se vea cercana para que se declare testigo protegido, testigo especial? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo lees? Pues mira, cuando estaba escuchando en el momento en que el juez le está leyendo los cargos y en el momento en que a través de su abogado García Luna se declara no culpable, me remontó a aquella escena donde el Chapo Guzmán comparece ante el mismo juez, ante el juez Kogan, y también se declara no culpable. ¿Qué fue lo que pasó después? Vino este juicio donde la fiscalía tenía montañas de evidencias en contra de Joaquín Guzmán Loera, donde incluso parte de su vida personal, íntima, se ventiló en esas audiencias históricas, conocidas, muy ventiladas por los medios de comunicación de México y el mundo, y donde quedó exhibido de peor manera el Chapo, y donde el resultado final fue una cadena perpetua. Me parece que estamos justo en ese escenario, en esa antesala, donde me parece que Genaro García Luna, al igual que en su momento el Chapo, no habían calculado el nivel de penetración, de investigación que tenía y tiene ahora, en el caso del Chapo tenía, en el caso de García Luna tiene ahora la fiscalía, porque además tendremos que recordar que es el mismo juez y son los mismos fiscales. Entonces estamos hablando de que me parece que ignoro las razones de García Luna. Me parece que entiendo, de acuerdo a lo que yo sigo investigando, que es que negociando tampoco tiene muchas opciones, porque la negociación no sería aún después de ser servidor público, porque se trata de una empresa criminal continuada, donde los delitos no habrían sido solo cuando fue servidor público, sino del 2012 a 2019, en lo que es la fase de lavado de dinero, de reciclar dinero proveniente del crimen organizado, sobre todo reciclarlo en Estados Unidos, porque independientemente de las investigaciones que tenga la Unidad de Inteligencia Financiera en México, que son muy, muy importantes, el lavado de dinero de García Luna lo hizo en Estados Unidos, así que me parece que se llevaron una sorpresa, incluso tal vez sus amigas
su gente muy cercana, sus amigos, tal vez se lleven una sorpresa de hasta qué nivel de intimidad puede llegar las investigaciones de este tipo, como ocurrió incluso en el caso de El Chapo Guzmán. A mí me llamó mucho la atención que cuando le leen los cargos se habla de la colusión, de la corrupción con hasta 5 cómplices o más. Y uno empieza pues a echarle cabeza de quiénes serían esos 5 personajes mínimo de los que hablan en la lectura de cargos, Anabel. Bueno, Vicente, hay 3 que ya son muy claros y declarados y que no hay que buscarle más. Es Luis Cárdenas Palomino, quien era su brazo derecho en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Está Ramón Pequeño, que es parte de sus coacusados, que también fue un alto mando en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y después un alto mando cuando estuvo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue a Ramón Pequeño a quien se le escapa, supuestamente se le escapa, sabemos ahora que no, que lo dejó salir, el Chapo Guzmán. Y tenemos a un hombre, a un policía que será sin duda alguna un testigo clave, que es Iván Reyes Arzate, que fue detenido en el 2017 y que finalmente es la punta de lanza con la cual el gobierno de Estados Unidos comienza a cerrar, a concluir una investigación que llevaba ya años. Yo te he comentado que particularmente al menos desde el 2014 estaba ya esta investigación contra García Luna en ciernes, ya abierta, ya comenzada en Estados Unidos por parte de la Agencia Antidrogas. Entonces, al menos están estos 3. Cuando se refiere a al menos 5 personas, es lo mismo que la acusación contra el Chapo Guzmán. Al menos 5 personas significa toda una red de delincuencia organizada. Por supuesto, estaríamos hablando que estas 3 personas que he mencionado no son los únicos, ni serán los únicos coacusados, ni mucho menos mencionados en el juicio de García Luna. Vendrán muchos otros. Facundo Rosas, Armando Espinosa de Benito, Gerardo Garay Cadena y muchísimos otros. Lisette Parra, esta mujer muy íntima, muy amiga, muy ligada, muy ligada, de mucho afecto con García Luna, de la que hoy nadie habla, que durante muchos años fue la encargada de comunicación del secretario, que después la nombró en un puesto mucho más importante como subsecretaria de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la cual ni sus luces, calladita, pienso que ella cree que se ve más bonita, pero definitivamente es una mujer que está en serios problemas. Y bueno, me parece que serían al menos estos personajes los que tendrían que ser mencionados durante el juicio. Y por supuesto, eso por decir de la parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Sin duda alguna saldrán nombres de importantes militares que estuvieron ahí bajo el mando de Felipe Calderón como presidente de la República, incluyendo incluso a Galván, el entonces secretario de Defensa Nacional, que también mandaba saludos al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada a través de otras personas, saludos del presidente Felipe Calderón, como lo narra el propio Vicente Zambada Niebla en su diario, el cual publicó en el libro El Traidor. Y por supuesto estará sin duda alguna el nombre de Felipe Calderón Hinojosa, que se antoja ya inevitable. Me parece que esta estrategia de Genaro García Luna será al final de cuentas fallida si él está pensando que de este modo puede salir adelante. Anabel, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto, en el seminario sobre la violencia y paz organizado por el Colegio de México, ha señalado que empresas en Panamá vinculan a García Luna con Medina Mora. Que no se nos olvide tampoco el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exprocurador general de la República, Medina Mora, porque, y fíjate que lo voy a citar textualmente, dice Santiago Nieto: nosotros llegamos a Genaro García Luna con la investigación de Medina Mora. Aseguró que agentes de la DEA, cito textualmente, abro comillas, me dicen que busquemos la relación entre Genaro García Luna y Medina Mora, que después se pelearían al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Y sigue la mata dando, déjame ponerlo de esa manera, querida Anabel.
Bueno, pues sí, Vicente, definitivamente el tema de Medina Mora es importante porque en su momento fue, como sabemos, el primer procurador general de la República con Felipe Calderón, y es a él a quien le llegan las primeras declaraciones ministeriales de narcotraficantes, donde involucraban directamente a Luis Cárdenas Palomino, Gerardo Garay Cadena, Facundo Rosas Rosas y García Luna. ¿Quién le habrá ordenado a Medina Mora no dar trámite a estas informaciones? ¿Fue él de mutuo propio? ¿Fue el presidente Felipe Calderón? El tema es que, y yo abundaría un poco más, realmente el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho un trabajo muy importante y bueno, no solo es una red financiera que llega a Eduardo Medina Mora, sino también involucra a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño, porque de una u otra manera estos cuatro personajes, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y Eduardo Medina Mora, utilizaban empresas, al menos una de las empresas era similar en el esquema de ellos, era la misma, me refiero, en el esquema de ellos para el lavado de dinero. Y me parece que es ahí donde es un punto importante de aportación fundamental de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la Fiscalía de Nueva York, seguramente. De hecho, habrá que recordar que el 2 de octubre pasado, el fiscal mandó un nuevo escrito a la Corte diciendo que ya eran 189,000 documentos de pruebas en contra de Genaro García Luna, 189,000 y todavía lo que se acumule hasta el 7 de diciembre y lo que se acumule hasta que se fije finalmente la fecha del inicio del juicio. Además, en este documento están diciendo que todavía están esperando que les llegue información de otros países sobre empresas y cuentas bancarias de este hombre, Genaro García Luna. Anabel, déjame rascarle un poquito a este tema, porque dice Santiago Nieto que la Unidad de Inteligencia Financiera encontró empresas constituidas en Panamá que relacionaban a Medina Mora con García Luna. Cito textualmente: nosotros encontramos entonces la red de corrupción de una empresa constituida en Panamá en 2005 y que empezó a operar hasta 2011 y que tenía ganancias por 3,600 millones de pesos, y otra empresa que era de García Luna, además de dinero enviado a Letonia, Tel Aviv, Panamá y Estados Unidos para pagar el nivel de vida de García Luna. Anabel, el crimen organizado reflejado, enquistado en las altas esferas del gobierno de México. Cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de narcos, cuando hablamos de estas cosas, pensamos en la sierra, en el Triángulo Dorado, en Tamaulipas, qué sé yo. Pero lo que está diciendo Santiago Nieto, con dinero que se envía a Letonia, Tel Aviv, Panamá y Estados Unidos, me suena pues a cualquier película de esta de la mafia rusa o de la mafia italiana, bueno, en este caso la mafia mexicana, y desde las altas esferas del poder. No olvidemos que el exsecretario de Seguridad Pública está acusado, es el primer secretario de Estado mexicano acusado en Estados Unidos por narcotráfico y que hoy ya está a la puerta de un juicio que sin duda alguna será incluso más importante que el juicio contra el Chapo Guzmán. Porque yo te puedo decir el nombre de la empresa a la que se refería Santiago Nieto por las fechas que tú me estás señalando, y es la empresa Numbaf. Es una empresa creada por los Weinberg, esos empresarios que le ayudaban a Genaro García Luna a mover su dinero por el mundo, y de un colombiano llamado Nathan Weinzer. Estas personas, a su vez, estarían conectadas con otros importantes lavadores de dinero, porque la información que yo he obtenido hasta ahora es que estas empresas no solo le ayudaban a García Luna, sino a otros personajes importantes vinculados a la política mexicana al más alto nivel. Por eso te estoy señalando que, número uno, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera son muy importantes, y número dos, que el juicio de Genaro García Luna salpicará a muchos
a Genaro García Luna en su vida más íntima, más privada, y a la de sus cómplices. Sus cómplices no solo los policías que ya mencioné, sino todos los demás círculo, no solo que lo protegió, sino que de una u otra manera pusieron también sus recursos en las manos de estos círculos de lavado de dinero, porque el problema, Vicente, y esto para mí es fascinante, es un poco lo que ahora en particular estoy investigando, es justamente cómo se crean en el mundo diversas empresas fantasmas, porque no son empresas que realmente den servicios concretos, sino se dedican únicamente un poco a empresas fachada, que cuando tienen que simular, subcontratan otro tipo de empresas, pero en sí mismas, por sí mismas, no es que tengan empleos, no es que tengan nómina, no, etcétera, etcétera. Y estas empresas le dan servicio a todos, a los carteles, a los funcionarios corruptos, a los narcotraficantes como el Chapo, o a los policías narcotraficantes como Genaro García Luna. Entonces, es ahí ese núcleo, y me parece que es por eso tal vez que la Fiscalía de Nueva York también está excavando más en el caso de García Luna, porque pienso que saben que podrán encontrar los flujos subterráneos de un montón de dinero ilícito que corre de México al mundo, desde las altas esferas del poder, no solo del narcotráfico, sino de empresarios, de políticos y de muy, muy altos exfuncionarios que han encabezado nuestro país. Esto no te lo he preguntado, Anabel, pero entendiendo lo que le pasó a Epstein, quien fue encontrado sin vida, aquel personaje señalado por ser la cabeza de una trama de trata de personas que involucró en su momento a Trump, a Bill Clinton. Entendiendo lo que me estás diciendo, ¿corre peligro la vida de Genaro García Luna, Anabel? Yo realmente no pienso que eso suceda. Yo pienso que Genaro García Luna estará apretando los botones que tiene que apretar para que sus cómplices lo ayuden lo más posible, y en este caso la única ayuda que hoy García Luna puede tener es esconder bien su dinero, porque un poco como el Chapo Guzmán, la mentalidad de este tipo de personajes no es, bueno, ya estoy en la cárcel, pero al menos el capital, el dinero sucio que ya gané, se queda en mi familia, se queda con mi esposa, con mis amigas, con mis amigos, con mis hijos, ¿no? Con mi madre, con mis hermanos, con mis hermanas. Una larguísima red familiar y de amistades que tiene García Luna, que estará interesado en repartir este dinero y protegerlo. Entonces me parece que igual como el Chapo, lo que querrá es proteger este dinero, y sin duda alguna sus amigos le dirán: yo te protejo el dinero, pero tú te quedas callado. El tema que nadie puede contener es la inteligencia del fiscal y de su grupo, que pueden llegar a indagar esto independientemente de que García Luna coopere o no, como ya lo hizo Santiago Nieto. Santiago Nieto ya indagó esto independientemente de la cooperación o no de García Luna. Es un tema, y por ejemplo, también está indagado, y las conexiones con Ramón Pequeño, con Luis Cárdenas Palomino, a través de estos flujos de dinero que finalmente en algún momento atravesaron alguna cuenta bancaria a través de la cual se puede hacer toda la conexión. Y me parece que es ahí donde muchas personas deben de estar más bien ahorita moviendo un montón de dinero, tratando de esconderlo. Pues como ocurrió, tú te acuerdas el tema del escándalo mundial de Panama Papers. Me parece claro que el tema García Luna también puede dar una vertiente muy interesante en este sentido, de las redes de lavado de dinero a nivel internacional. Anabel, ya decía yo que la visita del director interino de la DEA a México hace unos días no era mera coincidencia, que así había pasado con el procurador Barr, que vino a México y después se da la captura de Genaro García Luna. ¿Tú qué sabes si es que se maneja algo en tus círculos, entre tus contactos? Porque la revista MX, y la tengo que citar, menciona que una de las prioridades en la visita del jefe de la DEA era mostrar a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República,
evidencias que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Genaro García Luna. ¿Qué es lo que se comenta en los pasillos de la Fiscalía General de la República? ¿Tú sabes algo acerca de esta visita del director interino de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, a México hace unos días? ¿Te sonaría descabellado que sea para esto? La verdad no tengo idea, Vicente, honestamente no tengo idea. Lo que sí te puedo decir es que la Fiscalía General de la República está muy lenta en el tema del caso de Genaro García Luna. Tenemos que señalar, recordar al auditorio que mientras García Luna ya está ahí en el casi ya en el estrado del banquillo de los acusados, donde tiene esta acusación penal gravísima, realmente escandalosa. Yo creo que es un tema del que se debe hablar y discutir hasta qué nivel el Estado mexicano había participado y sido cómplice de los carteles de la droga, en este caso el cártel de Sinaloa. Me parece que es un tema escandaloso, realmente de preocupación nacional, sobre todo porque muchas de estas personas vinculadas a García Luna, del círculo de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de todos estos, siguen ahí vigentes en México, muchos de ellos en posiciones clave, incluso en la propia Fiscalía General de la República, o como jefes policíacos en diferentes estados de la República, incluyendo el Distrito Federal. Entonces estamos hablando de una situación delicada porque no es que el tema de García Luna está ahí y basta, no, su red sigue vigente en México y eso es lo que preocupa. Y me parece que lo que sí es claro es que la Fiscalía General de la República ha sido muy lenta. No hay en México realmente una orden de aprehensión contra García Luna porque apenas la Fiscalía está integrando el expediente en base al trabajo, a la denuncia penal que presentó Santiago Nieto desde diciembre pasado. Lleva todo este tiempo la Fiscalía dándole trámite a esta denuncia penal para ver si realmente la archiva o la convierte en averiguación previa y pide al juez que le dicte orden de aprehensión contra Genaro García Luna y sus cómplices. Estamos hablando realmente de un proceso lento, sobre todo por la magnitud y la importancia de las pruebas que ya aportó Santiago Nieto. Anabel, un par de cosas y no quiero abusar de tu tiempo, pero es importante que le demos claridad a la gente que nos confía en Sin Censura. Con la lectura de cargos de Brian Cogan desde Estados Unidos, se da luz tal vez a uno de los sexenios o de los tiempos, de los años más oscuros en la historia de México. Dice el juez que le están presentando cargos a Genaro García Luna por traficar droga a Estados Unidos desde que era secretario de Seguridad Pública, desde que tenía la confianza, desde que tenía el poder en el gobierno de Calderón, pero también señala que continuó traficando hasta el 2018. Oye, entonces esto ocurrió no solamente, pensaríamos mucho, con la anuencia, la complicidad de Felipe Calderón, sino también en tiempos de Peña Nieto, hasta el 2018. Esto es una barbaridad y yo quiero que nos des esa reflexión sobre lo que significa, porque hablamos de García Luna y entendemos que estamos hablando de algo oscuro, de algo feo, pero es horroroso lo que nos lee en los cargos contra Genaro García Luna el juez Brian Cogan. Sí, de hecho, permíteme que aumente un poco esta información. En los cargos que existen en la Corte Federal de Nueva York, también se le acusa de tráfico de droga y recibir sobornos del cártel de Sinaloa desde el 2001, desde que era titular de la AFI. Entonces estamos hablando de 19 años, casi 19 años de trabajar para el crimen organizado de este sujeto llamado Genaro García Luna. Entonces estamos hablando de que también implicaría al sexenio de Vicente Fox. Y debo decir que no había oscuridad, al menos yo desde el 2008, en los cómplices del presidente, en una serie de reportajes y libros que escribí, en el 2010, en el 2012, en el libro El Traidor. Hay una línea constante que es mencionar estos vínculos de García Luna con el crimen organizado.
Calderón no podrá decir que no sabía, que no se enteró, que ahora sale a la luz. No, no sale a la luz ahora, salió a la luz desde entonces. Y no solo por mis investigaciones, sino porque la Procuraduría General de la República tenía sendas acusaciones de narcotraficantes, señalando todos los pormenores de sus relaciones con Genaro García Luna y todo ese equipo de policías nefastos y desviados en el sentido, trabajaban para el crimen y no para la sociedad. Qué peor desviación puede hacer esa. De esto estamos hablando, de una policía nacional, como era la AFI, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, desviadas absolutamente de su propósito, traicionando a México, y la gente tiene que entender que cuando estos personajes hacen estos grupos criminales, estas logias de policías, ahí no entra ninguno al círculo más cercano que no comparta esos intereses. Por eso, repito, señalo que el problema no ha terminado, porque tenemos a muchos de este círculo cercano que compartieron durante todo ese tiempo esos intereses y que aún están en áreas claves, tanto del gobierno federal como los gobiernos estatales. Y eso es lo grave, porque esto no ha terminado. Recuerdo que en algún momento hablamos incluso del flujo de dinero que le llegaba a las compañías de Genaro García Luna del gobierno capitalino cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno. Me dejó, pues para ser sincero, pasmado la declaración que haces, que el juicio de Genaro García Luna sería más importante que el del Chapo Guzmán. Si al del Chapo Guzmán le llamaron el juicio del siglo, este sería aún más importante, dices. El juicio de la historia. Es el juicio de la historia. Anabel, dos cositas para despedirnos. ¿Qué piensas de este papelón, de este oso? Dice el juez Brian Cogan que desafortunadamente hubo indisciplina de la prensa mexicana. Dice, voy a pedir a los participantes mexicanos una vez más que silencien sus micrófonos, que los pongan en silencio. Así advirtió a los representantes de la prensa mexicana, pues presuntamente eran ellos quienes impedían comenzar el juicio. ¿Cómo ves el oso de la prensa mexicana que lleva a Brian Cogan a cambiar, a suspender pues la audiencia, a finalizar la audiencia? He escuchado esto en las noticias, te repito, yo cuando me conecté a la audiencia eran ya las 9:45, incluso pensé que ya había perdido la audiencia cuando ese ahí que el juez estaba leyendo los cargos. Yo creo que es posible que hayan podido identificar que eran llamadas de México, pero afirmar categóricamente que todos eran periodistas, yo mantendría la diferencia, porque tú sabes que el tema de cómo conectarse a la audiencia de García Luna circuló por redes sociales y circuló por todas partes. Y es verdad que el tema de García Luna ha despertado interés y morbo entre distintos sectores. Entonces yo no diría categóricamente los periodistas, a menos que tú tengas identificado alguno en particular. Yo no diría categóricamente los periodistas, que eran números telefónicos de México y que la gente hablaba español. Bueno, esto parece obvio de acuerdo a las notas que he estado leyendo sobre el tema, pero habría que saber quiénes eran. El tema es que me parece que deben encontrarse otras maneras tecnológicas para poder seguir esta audiencia, esta audiencia de lo preliminar a lo que será el juicio de la historia moderna de México, ¿no? Entonces estamos hablando que faltaron medidas técnicas y, por supuesto, si ya el juez estaba pidiendo silencio y la gente no se calló, pues bueno, es una manera de incivilidad y de falta de respeto para el juez. Y tu opinión, déjame cerrar, porque tú has reconocido la labor de Santiago Nieto. Nosotros también creemos que Santiago Nieto está trabajando a una velocidad diferente a la Fiscalía General de la República, y que si no fuera por la labor que se está haciendo, nunca perfecta obviamente, de la Unidad de Inteligencia Financiera, no estaríamos conociendo muchas cosas de las que hoy nos dan nota. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también dijo en el semanario
seminario de violencia y paz organizado por el Colegio de México, que penalmente solo puede investigarse por actos de corrupción a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Solo a ellos dos, porque los expresidentes, aún si cometieron actos de corrupción antes, me refiero a Fox, a Zedillo, a Salinas, los delitos ya prescribieron. En momentos en que hablamos de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, en momentos en que hablamos de no olvidar, de aclarar qué fue lo que ocurrió, dame tu opinión como periodista de investigación, y tú que has denunciado, exhibido muchos escándalos de corrupción precisamente de estos gobernantes. Anabel, ¿qué piensas de estas declaraciones de Santiago Nieto, que a mí me parecen importantes para el análisis y para el debate público de lo que te menciono? Mira, yo no conozco la legislación, así que no podría debatir lo que dijo el señor Santiago Nieto. Sin duda alguna, él debe conocerla mucho mejor que yo. Pero me parece que hay otra vertiente donde sí los expresidentes podrían ser investigados, que es delincuencia organizada. Porque si la delincuencia organizada se toma como una actividad continua, es decir, desde que la cometes hasta que sigues disfrutando de sus beneficios, como hasta el día de hoy, estaríamos hablando que al menos Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sí podrían estar en esta vertiente de uno u otro modo, por lo que podría no solo acusárseles investigárseles por corrupción, sino por vínculos con delincuencia organizada, lo cual tengo entendido es un delito que no prescribe, en el sentido de que es una empresa criminal continuada, un poco como de lo que están acusando a Genaro García Luna, porque siguen disfrutando de este dinero proveniente de la delincuencia organizada. Sin hablar de la traición a la patria, que bueno, no es que seas una experta constitucionalista, pero bueno, allá hay ángulos de la ley que pueden permitir que estos abusos, que estas traiciones de los expresidentes, cada uno en su magnitud, cada uno en cosas, en modos y hechos específicos distintos, podría no prescribir si se habla de traición a la patria, pienso yo. ¿Con qué cerraríamos hoy, Anabel? Querida Anabel, ¿con qué cerraríamos hoy? Desafortunadamente se ha perdido la comunicación con Anabel Hernández. Bueno, pues despedirnos de Anabel agradeciéndole siempre su generosidad con Sin Censura. Ya no logramos la reconexión con Anabel, Ceci, nada más dígame, vamos a ver si logramos despedirnos como amerita una intensa plática con Anabel Hernández, un intenso análisis con una de las periodistas de investigación más importantes, si no es que la periodista de investigación más importante de nuestro país, hablando con nosotros sin censura, y seguramente tendrá muchos otros compromisos la querida Anabel Hernández. Vamos a ver si lo logramos, y si no, ya me despediré yo en cortito, mi querida Ceci Vega. Si no se puede en el segundo intento, dejémosla, porque tal vez la están buscando de otros espacios para entrevistarla. Nada más confírmeme, Ceci, si no, yo me despido, le decía, a través de un mensaje con la querida Anabel Hernández. Bueno, pues ahí está la plática en vivo y en directo con Anabel Hernández, autora de El Traidor, de los señores del narco, México en llamas, los cómplices del presidente. Anabel Hernández, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Y estoy buscando en estos momentos a nuestra diosa poblana, Meme Yamel, nuestra compañera, a ver si nos toma la comunicación. Vamos a ver si podemos hablar con ella, quien sí estuvo al pendiente de toda la audiencia de Genaro García Luna. Y si bien, por cierto, tengo que decir que me siento orgullosísimo de ser el director de Sin Censura y de ver cómo Toño Ruiz encabezó la cobertura desde muy temprano con Meme, con Juan Velázquez, nuestro amigo allá en Nueva York, con el apoyo de Ceci, de Don David, de Rafa,
de Quique Legorreta, de todo el equipo Sin Censura, que sacaron adelante una gran transmisión hace rato, y escuchaba a Meme Yamel hablar de mentadas de madre y de todas estas cosas. Meme Yamel, buenos días, compañera, amiga, querida, un abrazo, ¿cómo andas? Muy buenos y fríos días, mi querido